Radio Marca Femenino Singular con Natalia Freire. Bienvenidos, bienvenidas a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestra intención es dar visibilidad y voz a todas esas mujeres que convierten el deporte en una herramienta de igualdad e inclusión. Son deportistas de élite, referentes para otras mujeres, deportistas populares, anónimas, que no ocupan portadas en los informativos, pero que constituyen un enorme ejemplo e inspiración para la sociedad. Iniciativas, colectivos, movimientos sociales que contribuyen al avance de la mujer a través del deporte, además de todas esas mujeres que se han empeñado en hacerse un hueco en el periodismo deportivo. Y también a todas las cuestiones de salud que afectan a la mujer en el deporte y también a esas situaciones en las que el deporte actúa como terapia para mejorar la salud femenina. Estamos en el cuarto programa de mes y por eso hoy hablaremos de eso, de salud femenina. Recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com, y además tenemos una cuenta de Instagram que se llama Femenino Singular-Radio Marca, todo juntito, Femenino Singular-Radio Marca, donde también podéis encontrar enlaces e información sobre todos los programas que estamos emitiendo esta temporada y sobre los eventos a los que acudimos aquí todo el equipo de Femenino Singular. A los mandos técnicos hoy me acompaña la gran Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Así que arrancamos ya. El pasado día 11 tuvo lugar un nuevo encuentro AFE, una jornada organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles para abordar un asunto crucial en materia de igualdad: las dificultades a las que se enfrentan las mujeres deportistas cuando se quedan embarazadas y con la posterior conciliación en su carrera deportiva. El encuentro se tituló El embarazo, un derecho calificado de enfermedad transitoria, y congregó a especialistas de todas las áreas para abordar las dificultades sobre la maternidad y la conciliación a las que se enfrentan las mujeres deportistas. A pesar de los avances recientes, como la modificación del Real Decreto 1006 de 1985, en la que AFE centró sus esfuerzos para desterrar las cláusulas antiembarazo de las deportistas profesionales, sus derechos se han utilizado en numerosas ocasiones como un elemento de discriminación. Como parte de las políticas efectivas de AFE para lograr la igualdad real en el deporte, David Aganzo, presidente del sindicato, quiso enviar un mensaje claro: hace falta trabajar más que hablar. Pero hay que hablar de todo esto, y para analizar en profundidad la situación actual, Irene Marín Luengo, su directora de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, quiso incidir en el deber de proteger en lo negativo a la maternidad a las deportistas españolas. Por ejemplo, dio un dato: desde enero de 2023, en el fútbol profesional, solo 7 mujeres han accedido a la prestación por nacimiento. Por su parte, Ángel Chavarría, abogado de Sinferrero Asociados, abordó la política de responsabilidad social empresarial de los clubes de fútbol y dijo que muchos patrocinadores retiraban el apoyo a las jugadoras cuando estaban embarazadas. Afortunadamente, eso está cambiando. También se celebró una mesa redonda compartida por Ana de la Torre, especialista en medicina de educación física y del deporte en la Clínica Centro, ahora hablaremos con ella, Blanca Manchón, deportista olímpica española, y María José López, quien colaboró en la modificación del Real Decreto 1006 en representación de AFE. Cuando acabó el acto hablamos unos minutos con Blanca Manchón, que se quedó sin apoyo tras su primera maternidad, a pesar de contar con 3 campeonatos mundiales y 3 Copas del Mundo de Windsurf en su palmarés. Blanca decidió ser madre después de los Juegos de Río, aprovechando el ciclo olímpico de 4 años hasta los de Tokio. Pero lo que no esperaba era encontrarse con tantas dificultades para seguir entrenando y compitiendo durante y después de su embarazo y de su parto.
Blanca Manchón, hemos escuchado tu intervención recordando, ¿no? Estaba recordando cuántas mujeres han levantado la mano. Yo creo que tú fuiste la primera en hacerlo en esta situación, ¿no? Quiero ser madre y necesito ayuda. Al final la maternidad llega cuando llega. A mí me llegó en plena carrera deportiva. Yo sabía que ese parón era el mío y quise serlo sin imaginarme lo que iba a venirme, ¿no? Yo pensaba que se iba a apoyar a una deportista que se quedaba embarazada, que era un puro trámite. Yo sabía perfectamente que iba a volver y bueno, sí, fui una valiente, pero también, como he dicho, una loca, porque al final me metí en un berenjenal del que todo salió bien, pero también podría haber salido mal. Se habla de que hay que fomentar la maternidad, que tenemos que ser madres jóvenes. Cuando tú decides hacerlo, que eras joven, decides hacerlo además en el parón de entre juegos y juegos, lo que encontraste no fue lo que esperabas. Para nada, en un primer momento estás ilusionada porque nosotras, las deportistas que nos dedicamos al deporte olímpico, tenemos que decidir de 4 años en 4 años, porque es lo que valen los ciclos olímpicos para que te dé tiempo a recuperarte. Yo decidí que ese era el mejor momento y después me topé con que tenía las mismas ayudas que cuando tenía 12 años, es decir, ninguna. Tuve que currármelo todo a nivel estructural y emocional, recomponerme, porque al final no es algo que te esperas, esperas ese apoyo y que la gente valore toda la trayectoria que tienes detrás y que eso haya servido de algo para que la gente confíe en ti y te das cuenta que no, que somos un número más, que para la federación lo que quieren son medallas y que la parte humana se tiene bastante olvidada. Has hablado de que las deportistas profesionales que no sois de equipo, que no tenéis un convenio colectivo, que no tenéis un club o una empresa que os respalde, estáis en un limbo administrativo. Total, dicho la palabra limbo por mi asesor fiscal. Literalmente yo empecé a ser profesional a los 13 años, actualmente tengo 35, yo lo dejé hace un par de años y no tengo ningún día cotizado de mi vida, siendo trabajadora del Estado, porque me paga el Estado y trabajo para España. Entonces eso está muy mal organizado porque tampoco tenemos baja maternal. Entonces tiempo que estamos sin competir es tiempo que no ingresamos. Esto es algo que también has dicho que es algo que es natural, el ser madre, ¿no? Que una mujer sea madre, y sin embargo las federaciones lo ven como un problema. Total, una deportista en España que se queda embarazada dentro de un club o dentro de una selección de cualquier deporte es un problema, porque no saben. Yo ahora mismo estaba hablando con el presidente que lleva muchas federaciones y me ha dicho que el problema no es cuando dices que no te contestan o que no hacen nada, es que realmente no saben qué hacer, porque tienen un papel sobre la mesa que está pendiente de aprobar y que nunca se aprueba. Entonces están ellos también en una encrucijada que les dejan a su propia opinión. Entonces estamos en manos de gente mayor, porque es gente mayor quien está en esos mandos, que deciden qué hacer con nosotras. Estamos en el 2025, o sea, eso me parece una pasada, cuando hay protocolos para gilipolleces, por decirlo así, y hablando mal. Sin embargo, cuando estuviste lesionada no perdiste ni patrocinios ni becas. Nada, yo tuve una lesión de hombro muy grave, me tuvieron que operar, 6 horas de operación, estuve 1 año y medio sin competir y yo seguí entrenando con el preparador físico, contacto con la federación, incluso yendo a las concentraciones, que aunque no compitiese, pero seguía rehabilitándome el brazo. Total, no me quitaron la beca, nada, seguí tan normal y tan feliz. ¿En qué medida es necesario que mujeres como tú, yo creo que fuiste tú la primera, pero se me vienen a la memoria Ona Carbonell, que ahora forma parte de la Comisión de Maternidad en el COE, Ana Peleteiro, Mayalen Chorraut o Teresa Portela? ¿En qué medida es necesario que vosotras reclaméis ese derecho, que es un derecho a ser madre y a conservar también los derechos que tendríais que tener como deportistas? Yo creo que esas chicas que han nombrado son lo más top que tenemos y qué más demostración que después de ser madres han conseguido estar a su máximo nivel. O sea, deberían de dar las gracias. Uy, se nos ha quedado embarazada, esta va a ganar todo después de esto. Deberían de verlo así, de cuidarnos, ¿no? Y ya no son ellas, sino son las personas que no tienen esa visibilidad, que no son medallistas olímpicas, que son deportistas que quedan décima del mundo, 20 del mundo, que al final es muy difícil también conseguir esos resultados, que si tienes
tienen las ganas de ser madre y seguir con su deporte puedan hacerlo sin tener que elegir, porque al final lo que nos separa, para mí la igualdad, un hombre puede hacer el mismo deporte que una mujer puede hacer los mismos deportes que un hombre, pero lo único que no puede hacer un hombre es quedarse embarazada. Es por lo único que deberían de hacer un cambio, que deberían darnos un protocolo o intentar ayudarnos, simplemente por eso. Una singularidad que se dice ahí en el Congreso. Pues Blanca Manchón, muchísimas gracias por atendernos en Radio Marca en Femenino Singular. Fuiste una de las primeras protagonistas del programa cuando iniciamos el camino y mira, aquí seguimos peleando y reivindicando como tú. Total, yo lo hago simplemente para que esas niñas que vienen detrás no tengan que elegir y sobre todo que se normalice de una vez ver a alguien embarazada, que lo que estamos haciendo es dar vida, ni estamos enfermas, ni con una enfermedad terminal, ni acabadas. Pues con eso me quedo. Blanca Manchón, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Oh, here we go again. The voices in his head called the rain to end our days of wild. The sickest army doll purchased at the mall. Rivulets to send my plastic smile. But you should have seen him when he first got me. Blanca Manchón estuvo acompañada por la doctora Ana de la Torre, especialista en medicina de la educación física y del deporte en la Clínica Centro, y como estamos en la serie de este programa de salud en Femenino Singular, hemos querido hablar con ella. Doctora Ana de la Torre, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, que ya sabemos que eres una mujer muy ocupada. El título de este encuentro de AFE, en el que participaste hace unas semanas, se titulaba El embarazo, un derecho calificado de enfermedad transitoria. El embarazo, evidentemente, no es una enfermedad, es una etapa de gran parte de las mujeres del planeta que, cuando además hablamos de mujeres deportistas profesionales, hay que clasificarlo de otra manera, ¿no? Es por eso el título, ¿no? de enfermedad transitoria, ¿no? Hay que calificarlo, claro, de eso. ¿Por qué? Sí. O sea, no es en realidad una enfermedad. Lo que pasa que se dice que es una enfermedad transitoria. Era un poco el título, un poco para llamar la atención en el sentido de que es una persona que tiene unas características que a lo mejor no puede desarrollar la misma actividad física que estaba desarrollando, sobre todo a alto nivel, porque está comprobado que el ejercicio físico durante el embarazo, salvo que hubiera algún riesgo, aporta beneficios y ayuda a tener una mejor evolución del embarazo. Pero no es una enfermedad, aunque a pesar de que se ha puesto, sí que es transitorio porque dura 9 meses, pero se podría considerar, cuando estamos hablando de deporte de alto nivel, pues que igual que una persona se lesiona de un cruzado, que eso sí que es una enfermedad, y dura 9 meses, se refería un poco a tiempos, ¿no?, de recuperación, o sea, cuánto tiempo necesitas para volver a tu deporte, que es muy específico, que en algunos, si no son de contactos, a lo mejor podrías hacer durante alguna etapa del embarazo, pero en otros deportes de contacto no lo podrías hacer casi desde el principio. Sí puedes hacer entrenamientos, pero no con el grupo, claro. Ese paralelismo que has hecho es perfecto, ¿no? Cuando tienes una lesión grave, por ejemplo, como ocurre en algunos deportistas que tienen la rotura del ligamento cruzado y pasan muchos meses hasta que pueden incorporarse, hasta que tienen el alta médica y el alta competitiva, ¿no? Y esto es un poco lo que les pasaría a las mujeres al quedarse embarazadas. No se retiraría, o sea, no te planteas como club o como entidad o como federación el dar de baja, o sea, sí dar de baja médica, pero no apartar a ese jugador del equipo ni aislarlo, entre comillas, ni dejar de pagarle, además, el sueldo. Ni dejar de pagarle, ni dejar de subvencionarle los patrocinadores. Que esto es algo de lo que nos habló Blanca Manchón el otro día en el encuentro de AFE, y fíjate tú que luego tuvo unos ejemplos muy muy claros, ¿no? Tanto Blanca Manchón como Teresa Portela, Mayalen Chorraut, la propia María de Alarilla, que estuvimos hablando también de ella, la jugadora del Levante Unión Deportiva, sí. Todas ellas han sido madres y después de ser madres han conseguido los mejores resultados, o por lo menos han igualado los resultados que habían tenido antes de ser madres. Esto demuestra que una deportista, si durante el embarazo, el posparto, la lactancia, tiene unas herramientas y lleva un seguimiento médico, como sería en tu caso, ¿no? Con una doctora especializada, un médico especializado, no tendría por qué perder rendimiento. No, porque al final, en realidad, el cuerpo sufre una serie de cambios hormonales que en un primer momento
te pueden beneficiar para tener más rendimiento a nivel de resistencia o de determinadas características, y luego volverías otra vez a tu estado hormonal habitual. Entonces, estos cambios hormonales sí que ahí pues habría que ajustar entrenamientos, alimentación y una determinada serie de cosas para hacer que tu rendimiento sea mayor, pero es simplemente modificar determinadas cosas o adaptarlas más que otra cosa, claro, para obtener un rendimiento. Estamos hablando, por ejemplo, dependiendo del deporte, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ana Peleteiro, que ella además lo contó a nivel mediático, yo creo que ha ayudado mucho, doctora, ¿verdad? Que Ana Peleteiro explicara que estaba embarazada, que iba a cambiar de entrenador durante los meses de embarazo porque iba a hacer un entrenamiento específico para mujeres embarazadas, volvió a competir, volvió a dar la talla, volvió a ganar campeonatos y de esta manera demostrar también que después del embarazo, que una deportista puede ser madre joven y seguir trabajando y luego seguir practicando su deporte, pero es verdad que en algunas ocasiones se duda de que las mujeres sean capaces de volver luego con el mismo rendimiento después de haber sido madres. Esto está aparte del ejemplo de Ana Peleteiro, está confirmado, ¿no? O sea, esto científicamente se confirma que es así. Claro, sí. Al final, o sea, es una etapa, por eso también el título de la charla, ¿no? Era enfermedad transitoria, porque es algo que dura en un periodo de tiempo determinado. Luego tú vuelves otra vez a tu estado natural. Es verdad que a veces el ser madre implica pues tener determinadas responsabilidades, pero como cualquier deportista varón, que también las debería de tener, ¿no? Y a lo mejor pues el descansar menos, porque sobre todo en edades muy tempranas del bebé y del niño, pues que te tengas que despertar a lo largo de la noche, pero bueno, para eso hay también todas las familias se adaptan, ¿no? Y no dejan de trabajar en ese sentido. Lo que pasa es que todavía hay cierto miedo, que yo es lo que creo que en determinados deportes más, a lo mejor, pero en deportes de equipo llama la atención. En el baloncesto sí que ha habido más ejemplos de madres que se han quedado embarazadas y que después han seguido compitiendo con el primer hijo por lo menos, y algunas con el segundo lo han dejado, pero por una decisión personal. Pero en el fútbol pues es algo que no es tan habitual ni tan frecuente a nivel de España ni a nivel de mundial, por decirlo de alguna manera. También a esas jugadoras, a lo mejor también muchas de ellas lo dejan, como nos contaba el otro día Blanca Manchón, porque al final decides que ya tienes una edad y que ya llega el proceso de terminar, ¿no? De retirarte de la actividad competitiva, aunque luego sigas ligada al deporte. Pero sí que es cierto que en otros deportes, como el atletismo, por ejemplo, me viene ahora mismo en la memoria Jimena Martín, que es una corredora de montaña, ha corrido en ruta, carreras de 10, de 5, 10, 20 kilómetros, y ella estuvo corriendo con el embarazo bien avanzado, y creo que su parto fue facilísimo, porque además, hombre, claro, la ginecóloga evidentemente le iba viendo todo, pero yo creo que estuvo corriendo hasta casi los 8 meses, porque claro, ha corrido toda su vida. Exactamente, es una persona que está habituada a hacer un esfuerzo físico que para ella es como para caminar para el resto de la gente de la calle, que no hace deporte habitualmente. El ejercicio favorece una mejor evolución del embarazo y el parto. ¿Por qué? Porque prepara al cuerpo también pues a aumentar esas necesidades metabólicas y adaptarse. Entonces disminuye también el índice de glucemia, que muchas veces durante el embarazo puede estar alterado, y se eleva, y que por eso también se recomienda pues aumentar la actividad física en cuanto a caminar en personas que no están habituadas a hacer ejercicio, y en una persona deportista pues con más razón. Es verdad que hay que evitar los deportes de contacto, que ese es el problema. Entonces una corredora pues es más fácil, ¿no? Determinados entrenamientos, otros entrenamientos que son muy reiterados de contacto o eso, pues a veces se pueden hacer al primer trimestre del embarazo y luego ya no es recomendable. Claro, pero por ejemplo, siguen entrenando a nivel de fuerza, a nivel de bicicleta, carrera, incluso en el campo, pero no con oponente, por decirlo de alguna manera. Claro, es otro tipo de entrenamiento, sin dejar de hacer, es un entrenamiento específico para mujeres embarazadas, como contaba Ana Peleteiro en su experiencia. Doctora, tú también has sido madre, has estado embarazada, trabajando, además siendo médico de un equipo de fútbol masculino. Sí, la verdad es que es curioso, por eso también siempre defiendes un poco esa situación, ¿no? Porque
Empecé a trabajar en el fútbol masculino cuando todavía no había mujeres sentadas en el banquillo y luego cuando ya te quedas embarazada, pues yo he seguido trabajando hasta el último mes de embarazo, que es verdad que no viajé, o sea, cambié algunas cosas, pues el viajar y el volar, que con el equipo, pues el último trimestre no lo hacía, pero un poco por prevención, pero hice mi vida normal como una trabajadora. A veces se sorprendían el verte, pues eso, con esa barriga en el campo, y por eso incluso, pues a veces dices, pues utilizaba ropas un poco más amplias, pues para disimular un poco esa barriga, por el qué dirán, no porque yo no me sintiera ágil en ese momento, a pesar de la barriga que tenía, ¿no? Es curioso porque hablando de la parte médica, ¿no? Y de lo que implica el cambio hormonal tan bestia que se produce en los cuerpos de las mujeres cuando nos quedamos embarazadas y damos a luz un bebé, pero yo fíjate que lo que me estás comentando y lo que hemos comentado también de lo de la falta de sueño una vez que llega el bebé a la casa, una vez que das a luz y la lactancia y todo lo demás, tiene más que ver con la conciliación que con la parte fisiológica o claro, ¿sí? O sea, la parte fisiológica, por ejemplo, después de que nace el bebé, la lactancia te ayuda a perder también esos kilos que a lo mejor en algunos embarazos se han recuperado o se tienen un poco de más, ¿no? Te ayudan a regular ese metabolismo, porque al final la lactancia materna favorece pues un poco más de desgaste a nivel de la madre en cuanto a volver otra vez al tipo que tenías, ¿no? De morfológico, de estructura, digo, corporal. El caso es que yo creo que tendríamos que trabajar, porque ya se está trabajando y estamos viendo ejemplos, los nombres de las deportistas que hemos dado, y se tendría que trabajar más a nivel estructural por parte de los clubes y por parte de las federaciones y también de toda la estructura que rodea al deporte para favorecer que las deportistas puedan ser madres jóvenes, porque muchas veces se apura hasta los 40 y pico años para ser madre porque quieres apurar tu vida competitiva al máximo posible y no quieres frenarlo, pero por ejemplo... a lo mejor luego no puedes. Claro, sí. Que es que luego te puedes encontrar con que luego te cuesta quedarte embarazada. Sí, y tenemos que trabajar en fomentar esta parte médica de poder ayudar a las deportistas a que se queden embarazadas y que tengan esos recursos para poder seguir entrenando durante el embarazo y no perder la parte competitiva una vez que se vayan a incorporar, que reciban el alta, ¿no? Después de el alta competitiva, después de ser madres, pero sobre todo yo creo que hay que trabajar en la parte más de la estructura y la conciliación que rodea a la deportista. Exactamente, porque al final te das cuenta que sí que pueden rendir y que igual que los demás rinden, porque ellos saben cuál es su trabajo. Al final, para un deportista, su trabajo es el deporte, a pesar de que a lo mejor no tengan las mejores condiciones en algunos casos, ¿no? Como nos comentaba la compañera, pero al final es su trabajo. Ellos están entregados a cuerpo y alma para intentar obtener el máximo rendimiento, que muchas veces no es tan fácil, ¿no? Porque al final también una de las cosas que ha pasado yo creo en el deporte femenino también a veces, pues que no se tenían las mismas condiciones económicas y no se tienen, y eso también hace que algunas de las deportistas tengan que trabajar. Entonces el rendimiento no siempre es el mismo que una persona que solo se dedica a entrenar y tienen esos tiempos de descanso, de recuperación, o sea... Está claro. Cosas. Estamos en el camino, doctora, de todas maneras, ¿eh? O sea, que tenemos que seguir trabajando en este camino, pero yo creo que estamos abriéndonos paso poco a poco y contándolo y bueno, pues con las evidencias científicas que hay, pues también podemos demostrar que se puede hacer. Pues doctora Ana de la Torre, especialista en medicina de la educación física y el deporte en la Clínica Centro, muchísimas gracias por atendernos aquí en Femenino Singular. Muchas gracias por invitarme y dispuesta siempre a ayudar en lo que se pueda, ¿no? A abrir un poco el campo de la mujer, que estamos ahí. Cada día un pasito más. Eso es que estamos abriendo el camino, pero queda mucho camino por picar todavía y tendremos que seguir, y si vamos juntas pues es más fácil. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, doctora. Gracias, hasta luego, adiós. La jornada titulada El embarazo, un derecho calificado de enfermedad transitoria, organizada por AFE, la clausuró Gloria Lomana, presidenta ejecutiva de 50 y 50 Gender Leadership, que es una consultora en igualdad y liderazgo femenino.
quien tras compartir su experiencia desde el otro lado del deporte, del de quienes lo cuentan, explicó que por los méritos deportivos y por las dificultades que han tenido que superar las deportistas por su condición de mujeres, son referencia absoluta. Esto fue lo que nos dijo en los micrófonos de Radio Marca. Estoy con Gloria Lomana. Durante 13 años fuiste directora de informativos de Antena 3. Muy pocas mujeres han sido directoras de informativos en un medio como Antena 3. No, en Antena 3 la única, pero sobre todo 13 años muy intensos que sí que es verdad que definen mucho compromiso, pero sobre todo vocación y una manera de ser. Yo creo que es que nací periodista, ya está, una es así. Has hablado de liderazgo, en muchas ocasiones hemos escuchado esa palabra en tu intervención. ¿En qué medida es importante que ese liderazgo luego se vea reflejado en los medios de comunicación? Porque la historia que nos ha contado Blanca Manchón, la que conocemos de Ana Peleteiro, o de Mayalen Chorraut, o de Teresa Portela, o de Ona Carbonell, si no lo contamos nosotras, no lo sabe nadie. Bueno, yo creo que los medios de comunicación son un reflejo de cómo es la sociedad, y la sociedad todavía tiene que hacer la transformación real hacia la igualdad. La igualdad es una causa justa que tiene ciertas resistencias. Hay quien la abraza con más ganas, las mujeres en general más, pero hay quien, bueno, pues está resistiéndose, ¿no?, a este cambio cultural. Es difícil desposeer de privilegios a quien los ha tenido para que los reparta, pero en eso estamos las mujeres y los hombres decentes y los hombres comprometidos. Claro, porque esto es trabajo en equipo, ¿no?, ya que estamos hablando de deporte. Claro, es que bueno, el deporte además representa para mí todas las cualidades que está demandando la sociedad y sobre todo estos liderazgos humanistas de los que yo tanto hablo, ¿no? Yo creo que el deporte representa trabajo en equipo, aunque veamos a un deportista, a una deportista individual, detrás de ese trabajo hay mucho entrenamiento, hay mucho equipo que le acompaña, pero también la capacidad de superación, de resiliencia, de caer e interpretar esa caída como una oportunidad para superarse, la manera que tienen de precisamente enfrentarse a esa superación. Bueno, yo creo que esto justo es lo que aportamos también las mujeres, esta manera de ser y de hacer, y por eso, bueno, pues yo creo que la sociedad no puede prescindir de nosotros y de nosotras, y las mujeres en el deporte necesitan tener no solo la visibilidad que ya por fin están teniendo para tener la representación que están teniendo, sino que las otorguemos lo que se merecen, que por derecho tienen, que es el espacio que hasta ahora se lo han ganado de manera individual a base de esfuerzo, y yo creo que ya es hora de que les demos entre todos y todas el reconocimiento colectivo que merecen, el espacio. Decía Blanca Manchón que el embarazo, que es algo natural en la sociedad, en las deportistas se ve como un problema. También se ve en general en el resto de trabajos, que cuando te quedas embarazada ya estás pensando a ver cómo cubrimos esta baja. Bueno, esto sucedía más antes, afortunadamente, que ahora. Ahora no hay ningún directivo, ningún jefe que se le ocurra preguntarte si tienes en perspectiva ser madre. Yo creo que ya se abochornan. Esto sí que es algo que se ha conquistado, no solamente en las leyes, porque en las leyes tenemos prácticamente ya reconocido en España y en Europa, tenemos la igualdad prácticamente ya al 100%, pero la igualdad real no. Y esto, sin embargo, yo creo que es uno de los avances, que no se atreven ya a preguntarnos determinadas cosas. Otra cosa es que sea soterrado. Pero bueno, mientras no lo pregunten, mientras no se aplique, mientras no nos perjudique. Luego ha habido una conquista que sí que es importante, y es igualar las bajas parentales entre hombres y mujeres. Si esto no se asocia, el embarazo o el ser padre-madre, con una baja solamente para la mujer, sino que esa baja la puede disfrutar un hombre, se puede repartir, ella no tiene por qué ser la única, o ni siquiera tiene por qué ser, pues las cosas cambian. Mira, en Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, una primera ministra maravillosa que ha estado allí unos años y ha sido referente global en liderazgo y en feminismo, pues bueno, como ya quiso seguir porque tenía la responsabilidad de ser primera ministra, cuando tuvo a su bebé, la baja se la cogió íntegra su marido, su compañero o lo que fuera.
su pareja. Y estas son las cosas que van cambiando. Yo creo que poco a poco vamos cambiando. Sobre todo es que no vamos a permitir lo que dice el Foro Económico Mundial, que la igualdad nos va a tardar 123 años. Es que las mujeres no vamos a esperar 123 años. ¿Verdad que no? Te veo mover la cabeza, la movemos las dos. Pues no vamos a esperar. Dilo. No vamos a esperar 123 años a que la igualdad sea un hecho. En cualquier caso, nos está costando... Hemos avanzado mucho, es cierto. Nos está costando mucho. Si echas un vistazo a las federaciones, solo una mujer, sí, que es Elisa Aguilar, en baloncesto. Además, claro, sí, porque además... Es la única presidenta. Imagínate que hasta gimnasia rítmica... Sí, cuando yo escribí mi libro El fin del miedo, dedicado a todas las mujeres, en el año 18, que fue el año tan radical de feminismo, donde cambiaron tantas cosas, pues había 3 mujeres dirigiendo federaciones, ahora solo una. Pero es que imagínate, gimnasia rítmica, que la hacen masivamente las mujeres, mayoritariamente las mujeres, y tienen a un señor que las dirige. Sí, es que es curioso, fíjate, porque gimnasia rítmica es uno de los deportes que más han peleado porque haya también gimnastas de hombres. Pero es que hay mucho sesgo. O sea, que la igualdad sea bidireccional. Hay mucho sesgo. Es que hay sesgo a la hora de elegir un determinado deporte, como que al niño le pega más o a la niña le pega menos. Porque cuando eres pequeñita, ¿verdad que parece que si tú votas eres una niña y si le das un puntapié al balón, eso es reservado para los niños? Pues si no eres una chicazo, eres una marimacho. Todavía se oyen estas cosas. ¿Cómo no va a haber sesgos si todavía educamos a los niños y a las niñas de este modo? Por eso es tan importante que interioricemos que tiene que cambiar. Pero yo hablo de causa justa. Ya está, es que es así. Y luego hablo, ¿sabes de qué? De beneficio para toda la sociedad. Porque mira, cuando los equipos son diversos, que hay hombres y mujeres sin sesgo ninguno, son más felices, trabajan mejor, por lo tanto, las empresas ganan más, las familias se lo pasan mejor. Si es que es riqueza para todo el mundo. Y ya no hablo del Producto Interior Bruto que dice todo el mundo que ganarían los gobiernos, todos los estados, los organismos. No sé a qué estamos esperando si todo es tan bueno, a cambiar las mentes. ¿Ves? Pues para eso estamos aquí en Femenino Singular, para seguir cambiando mentes y para buscar ese equilibrio que nos hace falta en la sociedad. Gloria Lomana, muchísimas gracias. Gracias a ti, porque de verdad eres una aceleradora de igualdad. No pares, de verdad te lo rogamos. Gracias por el trabajo que haces, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias a ti. Y hasta aquí el programa de esta semana, pero os recuerdo que podéis encontrar todos los programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com, y también que tenemos un Instagram que se llama Femenino Singular _Radio Marca. Me despido aquí, pero prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí en Radio Marca en Femenino Singular.